Lo cierto es que, óigame, las penas nunca llegan solas. Lo que pasa es que nunca habían sido tantas, seguidas y multicolores, tan sentidas, multiclasistas, policlasistas. Ya teníamos los problemas ahí. Habíamos pasado 15 días entre llanto, buscando, hallando, enterrando, orando, vueltos a sufrir. Ahora estamos en las misas. Lo cierto es que uno se fue o se quedó en la zona colonial en estas vacaciones de Semana Santa y ya estaba preparado para, como cada año, regresar a lo que regresamos los periodistas todos los lunes post lunes santo, a contar muertos. Que por cierto, hago el paréntesis, 32 fallecidos, de 32, 26 tiene que ver con motocicletas. Saludos al Intran y a quien haya que saludar en este aspecto. Ya hablaremos luego de las medidas que vienen por ahí, de qué vamos a hacer. Pero casi todo tiene que ver con aplicar las leyes que tenemos, incluida la ley de tránsito. El problema está en que, bueno, uno había estado todos estos días golpeado anímicamente, como todo el mundo, viendo lo que nos estaba pasando. Insisto, sabía que venía esto de unas vacaciones y su estela de muertes y de muertos. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ya amanecerá algún día. Pero las penas nunca llegan solas. Y entonces, de repente viene y nos dan la información. Entonces nos enteramos de que por un absurdo tan previsible como esperado, resulta que Dios, el Mahatma, Mahoma, a quien corresponde y corresponda, permitió que se marchara Francisco, el primer papa latinoamericano, un hombre que puso vida, cuerpo y alma, como dice Cortés, por reformar una iglesia, pero específicamente, más que una iglesia, reformar a la jerarquía de esa iglesia católica, que en su cúpula o comité político, esto es desde el oportunista politiquero de Constantino hasta ayer, la verdad es que siempre ha estado, esa cúpula estoy hablando, más cerca de Pío XII, el enllave de Mussolini y de Hitler, que de San Francisco de Asís. Gran parte de la crisis que hay en la Iglesia Católica, en la cúpula, en la que manda, en la élite, en el comité político, tiene que ver que en vez de entregarse a San Francisco de Asís, han estado más cerca de Pío XII, el enllave, repito, de Mussolini y de Hitler. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que se nos marchó el Papa. Un Papa que por algo él eligió llamarse Francisco. Se le eligió llamarse Francisco por San Francisco de Asís. El cura Bergoglio ya no iba a ser más Bergoglio. El Papa Francisco, por San Francisco de Asís. Porque precisamente él tenía de San Francisco de Asís esa devoción, ese amor por los pobres, la frugalidad en su vida. Decía San Francisco de Asís, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Era un hombre de una frugalidad excepcional, como uno imagina a un servidor de Cristo, pastor de almas. Y reafirmado en lo que ha dejado como texto, lo que testó, el testamento, el documento final de qué va a hacer con su cuerpo. Sí. Reafirmado claro, ahí a la muerte. Él nunca entendió el boato de la vida. Decía que hace un pastor de almas en un vehículo de alta gama, por ejemplo. Él no lo entendía. Y por eso hizo cosas que llamaron la atención. El Santo Papa, sí. Él quiso, pero como hacen los grandes, habló con el ejemplo. Pero al mismo tiempo era jesuita. Eso significa que tenía de San Ignacio de Loyola esa fortaleza de los que abren caminos. El trabajo de San Ignacio de Loyola en la divulgación
del cristianismo, del catolicismo, pues está ahí, pero era un hombre de una gran fortaleza a la hora de enfrentar adversidades, molinos. Él intentó reformar una iglesia, pero no se lo permitieron. Y queda ahí queda el ejemplo, y ahí están las piedras para que sean lanzadas por cada quien, que cada quien lance la primera piedra. Se habla con el ejemplo más que con las palabras. En definitiva, se nos adelantó Francisco, un papa bueno, tan bueno que por él y por lo que hemos vivido desde el lunes 8 de abril a las 12:44, vale la pena citar al taita don Atahualpa Yupanqui y a su payador perseguido, que decía aquello de que la sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñalito, pero hay montañas de arena. Se nos fue un gran hijo de San Francisco, el de Asís. Que como dijo el otro gran argentino, Messi, el papá es un hombre que hizo un mundo mejor. Contribuyó a hacer un mundo mejor. Por todo lo que tú decías, como empujó, sin altisonancias, sin populismos. La lucha contra la pederastia, Cristian. O sea, el mérito que tiene el Papa, primera vez que un Papa se compromete, no solamente no apoya como los anteriores, sino combate. Y la Iglesia Católica hoy es mejor, solamente ese aspecto. Usted sabe que hay degenerados, manzanas podridas, porque esa no es la Iglesia, pero manzanas podridas con todo el apoyo, porque tú y yo lo sabemos. No menciono a mis otros compañeros porque tú y yo vivimos eso, que antes la Iglesia Católica con estos perversos lo que hacía era que los trasladaba y volvía y lo trasladaba, y hasta que no fuese un movimiento muy grande, una como policías asesinos en el pasado dominicano. Exactamente. Entonces ese es, entre tantísimos méritos, está el de la pederastia, o también la tolerancia al que es diferente. Y el combate a la corrupción. Por favor. Papa, el Banco Vaticano. Por favor. El Banco Ambrosiano. El Ambrosiano. Y integrando paulatinamente a sectores que tienen a María, pero que rechazan a la mujer. Integrando a la mujer. El papel en roles importante ahí encaminado, y por eso vimos también la situación inusual de enfrentamiento abierto, público al Papa, las decisiones del Papa. Él la asumía sin actitudes de retaliación, la asumía como opiniones divergentes, como parte de esa lucha que Grimaldi ayer no admitía. Pero que se da esa lucha de poder, de visiones, de pulsos, muy, muy parecida a la política. Bueno, es que no deja de ser un partido político de otro nivel, pero aquí, por ejemplo, recuérdate que ese equipo te manda a votar en tu contra, o sea, tiene un poder político. El concordato con Trujillo no cae del cielo. Lo refiero. Hasta capellanes tienen. Lo refiero, tú no oíste a Grimaldi, pero muchos años como representante dominicano de la Santa Sede, y él nos discutía, bueno, a Rosario y a mí, que planteamos el tema, no, es que no la vean como un partido, no la vean el ideológico, no la vean como el poder, como lo terrenal, eso es muy diferente. No, totalmente diferente. Eso es similar. Y la elección de Juan Pablo II para enfrentar al socialismo, la elección de Bergoglio en un momento donde la iglesia iba caída, cada vez peor. Eso, o sea, son decisiones políticas. Solidaridad, el Vaticano es un Estado. El Vaticano es el Estado. Polonia, solidaridad, Reagan y el Papa. En su momento. Seguiremos con el tema y otros temas que están muy candentes. Vamos a comerciales. Sabemos que nos apoyas. Esperamos que algún día Julián sea perdonado. Conoce las claves del día. Entérate de lo que ocurre a tu alrededor.